Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7 de la mañana con 17 minutos aquí en nuestro espacio de noticias a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Déjenme ver si está bien esto. Muy bien. Seguimos desde Cuenca y hoy vamos a conversar con el prefecto de la provincia de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, justamente aquí en la casa de la provincia. Prefecto, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias, un buen día para todos. Es un gusto compartir con ustedes aquí en este rincón mágico que tenemos en la provincia de La Azuay, en la ciudad de Cuenca. Perfecto. Quiero empezar por el tema de las rentas. ¿Cómo está hoy la situación de los gobiernos provinciales y particularmente de Azuay sobre la deuda que tiene el gobierno central con las prefecturas? Complicado, Fabricio, complicado. Desde el mes de octubre se nos deben las transferencias del modelo de equidad territorial. Fíjense ustedes, el modelo de equidad territorial es el que le alimenta todos los meses de recursos a los diferentes niveles de gobierno del país. Y la condición es muy compleja. Yo lo pusiera en estado de emergencia casi, porque hemos tenido este fin de semana algunas reuniones con los municipios más pequeñitos, Fabricio, y esos municipios más pequeñitos están también complicados. A la prefectura nos deben 20 millones de dólares. Desde el mes de octubre ya vamos a cumplir 5 meses, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses sin las asignaciones mensuales. Entonces estamos a punto de parar. ¿Eso cuánto es? Eso son más o menos 2.700.000 dólares por mes. Y adicional a eso había unas deudas pendientes que las dejó el gobierno anterior, el gobierno de Lasso, hay que decirlo con frontalidad. Si bien es cierto, hoy tenemos un nuevo gobierno que está a menos de 3 meses, hay una deuda heredada del gobierno de Lasso, un gobierno nefasto, y todavía había algún ministro descarado, porque no tengo otra palabra, descarado, que decía que los gobiernos locales están al día y hemos hecho un extraordinario trabajo. En algún momento se pusieron al día. Señor José Mena, por ahí no, en algún momento posiblemente estuvieron al día. Pero usted se posesiona el 14 de mayo del 2023. Uh-huh. En algún momento, entre el 14 de mayo y el 23 de noviembre, digamos que terminó el gobierno del presidente Lasso, ¿estuvieron al día o no? No, ya cuando terminamos en el mes de noviembre habían 2 meses de retraso, Fabricio. O sea, no se ha logrado cumplir con los gobiernos locales. Esta es una herencia compleja, difícil que tiene el gobierno del presidente Noboa. Estamos tratando de llegar a acuerdos con el Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad de poder dar una solución, así sea a través del pago de bonos. Espero en esta semana con el Ministerio de Finanzas poder cerrar un acuerdo que nos permita a la prefectura, sobre todo, no parar la obra pública. Y recordándoles también que en el caso de la Azuay, la propia prefectura está hecho cargo inclusive de algunas vías que son de competencia del gobierno nacional. Hecho cargo entre comillas porque nosotros estamos poniendo nuestro contingente. Ayer estaba cerrada la vía Cuenca-Moyeturo-Naranjal, que nos conduce hasta la provincia del Guayas. Tuvimos que trasladar equipo en horas de la tarde y noche para poder hacer la limpieza de esa vía y poder habilitar nuevamente el campo. ¿Esto le corresponde al Ministerio de Transporte y Transporte? Evidentemente, le corresponde. No es competencia de la prefectura. No es competencia de la prefectura, pero Cuenca está aislada. Y nosotros como autoridades locales no podemos quedarnos de brazos cruzados a sabiendas de que hay un buen flujo de turistas que nos conectan o que se conectan con la provincia del Guayas, sobre todo los fines de semana. La gente viene a disfrutar acá de un ambiente especial que tiene Cuenca, de su riqueza gastronómica, cultural y sobre todo la paz y la tranquilidad que significa Cuenca en medio de este escenario tan complejo que vive el país. Ahora bien, en este momento, con las rentas que tienen, con los recursos que tienen, ¿qué se puede hacer, prefecto? Bueno, en este momento la caja está prácticamente vacía, Fabricio. O sea, con muchas dificultades posiblemente vamos a pagar el sueldo de diciembre. Pero tenemos retrasado a todos los proveedores y es toda la cadena de pagos que está detrás, porque no es solo la prefectura. Fíjese usted lo que significa para el país y para la región mismo. Que los gobiernos provinciales de Azuay, Cañar, Morona, Zamora, Loja, El Oro, que es la parte regional sur del país, no tengan recursos en este momento y están retrasadas todas las asignaciones. A eso súmele los municipios locales, municipios medianos y pequeños que no tienen los recursos para poder cubrir con los proyectos que se están desarrollando. Nosotros mismos tenemos en el portal de compras públicas, sin poderles entregar recursos a quienes ganaron los procesos de tubería, de alcantarillas, de una serie de cosas más. Y por el otro lado tenemos una época invernal muy compleja que ya está pegando sobre todo en la zona baja de la provincia de La Azuay, Moyeturo, Ponce Enrique, Santa Isabel
y se necesitan recursos. Entonces es necesario, urgente, no podría pasarse esta semana, en el que la prefectura tiene que llegar a un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas y sobre todo lo que tiene que ver con el modelo de equidad territorial y para que la gente entienda cabalmente qué es lo que se está planteando. La Constitución y las leyes del Ecuador establecen que por cada dólar que ingresa a las arcas fiscales, si es que ese dólar es del ingreso permanente, es decir, impuestos y demás, 21 centavos tienen que ir a los gobiernos locales, a las prefecturas, alcaldías y gobiernos parroquiales. Y si es de ingresos no permanentes de venta de petróleo, 10 centavos tienen que ir a las arcas locales. Pero resulta que aquí en este país hacen caso omiso de la Constitución y las leyes de la República, y aquí se necesita ya la intervención de los asambleístas, pues. No puede ser que de cada dólar que ingresa al Ecuador, a las rentas, al erario nacional, ese dólar se lo esté llevando o utilizando para otras cosas, cuando la ley y la Constitución dicen totalmente lo contrario. Déjeme incorporar también a Belkis Sánchez, mi compañera que está en Quito. Belkis. Perfecto, muy buenos días, un saludo desde acá, desde Quito. Saludos, Belkis, qué gusto. Lo propio, un gusto también. El pasado 1 de febrero se conoció de este pago por parte del gobierno, al menos 17 prefecturas con bonos del Estado. Yo quería consultarle, ¿con Azuay se estableció este tipo de convenio de pago? ¿Estuvo en ese listado? Porque de lo que trascendió, al menos Chimborazo y El Oro no aceptaron el pago con bonos. Bueno, en el caso de la provincia de la Azuay, yo debo reconocer la apertura del ministerio, eso es innegable, yo debo reconocer la apertura del señor ministro y estamos en un proceso de negociación. No estuvimos en ese bloque de las 17 prefecturas, nosotros tenemos que cruzar una deuda con el Banco de Desarrollo, con el Banco del Estado, y le hemos pedido que se pueda aplicar unas deudas anteriores que estaban a favor de la prefectura para ese cruce de deuda con el con el Banco de Desarrollo. Entonces yo espero que en esta semana se pueda cerrar esa negociación, tener bonos que nos permita a su vez de esos bonos ir al mercado de valores y obtener liquidez. Fíjense ese paso que tenemos que hacer adicional, pero es la única forma de no parar la obra pública, y no solo no parar la obra pública, sino sobre todo invertir en uno de los motores de la economía, que es el sector público. Hay que entender que no se puede en este país salir adelante si es que los dos motores de la economía no están encendidos. El motor de lo público con la inversión pública y el motor de lo privado. Es la única forma de que el Ecuador pueda salir adelante. Y gran parte de ese motor de lo público son los gobiernos locales. Tanto es así que la inversión en el año anterior se triplicó del lado de los gobiernos locales antes que del gobierno nacional. Es decir, desde el lado de los gobiernos locales se invirtió 3 veces más en obra pública que lo que hizo el gobierno nacional, el gobierno de Lasso. Solo ahí hay un buen termómetro para saber lo que significan los gobiernos locales para las economías del país. Es decir, perfecto, la provincia tiene esta apertura para acceder al pago con bonos e inclusive con este cruce de bienes, como se ha determinado por parte del gobierno. Hay la apertura para el cruce con bonos. En el tema de bienes, por el momento no tenemos un interés. Más bien priorizamos el pago con bonos, porque eso nos inyecta liquidez al propio gobierno local. Y ahí, Correcto. ¿cuál es el siguiente paso? Perdón, Fabricio, ¿y ahí cuál es el siguiente paso? ¿Ustedes hacer este acercamiento? ¿Cómo se viabilizaría? Bueno, la idea sería que haya un planteamiento formal del Ministerio de Economía y Finanzas, que espero que sea entre mañana y el día miércoles. Eso pasa a la Cámara Provincial, hay una aprobación de la Cámara Provincial y se procede con la emisión de bonos. Espero que hasta el fin de semana, hasta el día viernes, poder tener esos bonos. Perfecto, Llored. Dentro del ámbito económico, ¿hay alguna incidencia o tiene alguna incidencia la inminente entrada en vigencia, seguramente el 8 de marzo, del proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado, donde básicamente se va a elevar el IVA del 12 al 13%? Y hablo del tema del IVA porque entiendo que también ustedes reciben recursos derivados de la recaudación del IVA como gobiernos locales. ¿Este incremento de un punto porcentual va a beneficiar a los gobiernos locales en sus rentas o cómo es la cosa? Tal como debería pasar. Cada dólar que ingresa a las arcas fiscales tiene una correlación dentro del modelo de equidad territorial para los gobiernos locales.
Si es que ese se convierte en un ingreso permanente, tiene, por supuesto, incidencia en los gobiernos locales. Es decir, de ese dólar que ingresa, el 21% va para los municipios, prefecturas y, por supuesto, gobiernos parroquiales. Y no solo es del IVA, es del IVA y del impuesto a la salida de divisas. Y también hay un impuesto extraordinario que se ha planteado a la banca y a determinados sectores Y de otros impuestos, de esas contribuciones temporales a la banca y grupos económicos, ¿ustedes también tienen algún tipo de ingreso? Bueno, eso estaría por verse. Yo entendería que sí. Pero del IVA sí y del ISD también. Y del ISD sí. Entonces, a medida de lo que quiere usted. Por supuesto, fíjese, yo debo reconocer, digamos, lo que hizo el gobierno nacional fue una buena jugada. O sea, yo, en términos políticos y en términos económicos también, a ver, el gobierno del presidente Noboa planteó un impuesto que significaba, no sé, 1.300 millones. 1.300 millones. Y se fueron con 3.000, pues, entonces, o un poco más. Alguien me dijo a mí que el presidente Noboa fue por mirra y se fue con oro e incienso, además. Encima. Entonces, yo creo que fue un buen juego. Digamos, en el ámbito o en el largor deportivo, creo que fue un buen juego lo que hizo el gobierno local, el gobierno nacional, ¿no? Fueron por 1.300 y salieron con 3.000. En todo caso, a mí me parece que es importante, sobre todo, las contribuciones de determinados sectores. La banca, por ejemplo. Yo no sé, hay un cierto espíritu de cuerpo, de defensa de la banca, inclusive de algunos sectores del propio gobierno, pero no les importa subir el IVA al común de los ciudadanos. Entonces esas son las contradicciones que a veces siempre me quedan flotando sobre la mesa, ¿no? Inclusive de un determinado sector del propio gobierno defendiendo a la banca. Cuando la banca ha dado muestras en este país de que le importa un pepino, perdóneme que utilice ese término, lo que le pase a la gente y al país mismo. Imagínense un país en un momento tan complejo y difícil como lo que estamos viviendo en este momento, inclusive luego de la pandemia, la banca no tuvo el más mínimo reparo en echar el hombro atrás y no poner el hombro como le están obligando en este momento a hacerlo, en buena hora. Yo celebro ese tipo de contribuciones porque me parece que son necesarias en estos momentos tan complejos. Belkis. Perfecto. Si bien el factor económico es fundamental y de eso dependen muchas cosas para la gestión en sí misma, ¿cómo se proyecta la provincia en cuanto a obra pública en este 2024? En materia vial, por ejemplo, que es una de las principales preocupaciones de la población. Gracias, Belki. Quizás esa es una de las principales preocupaciones que tiene la gente. Mire, nosotros nos hemos planteado un reto importante en esta administración, que es terminar de asfaltar lo que significa la red secundaria y la red terciaria. Que en el caso de la provincia de La Suay han pasado 200 años. Este año la prefectura cumple 200 años de historia. De los 6.000 kilómetros que tiene la prefectura de La Suay a su cargo, apenas el 6% de las vías son de asfalto o de pavimentos. Quiere decir que son 360 kilómetros en 200 años. Nosotros llevamos 10 meses, 9 meses, 10 meses. Y en esos 10 meses nosotros hemos logrado ejecutar cerca de 120 kilómetros de asfalto, doble tratamiento y recuperación de las vías. Solo para tener una idea. ¿Y el reto cuál es? El reto en esta gestión y en esta administración es, conjuntamente con los gobiernos municipales, poder concluir la red secundaria y la red terciaria. ¿Qué significa la red secundaria y terciaria? La secundaria son 300 kilómetros y significa conectar de la red vial estatal hacia la cabecera cantonal. Y la red terciaria es de la cabecera cantonal hacia la cabecera parroquial. Es decir, vamos a tener, ojalá, si es que los recursos fluyen, si es que las condiciones del país se dan, sobre todo en el tema económico, la posibilidad de poder conectar a todos los cantones y a todas las parroquias con asfaltos. Y ese sería un reto enorme, eso significa más de 800 kilómetros, y eso no se lo ha hecho en la historia de esta provincia. Entonces, el reto que tenemos hoy por delante es conectar la red secundaria, la red terciaria, y nos quedarían solo los caminos vecinales, que son los que nos conectan de la parroquia a la comunidad, y esos son 5.000 kilómetros. Eso quedaría en lastre para darles mantenimiento anualmente, ¿no? Perfecto. ¿Cómo les fue en el feriado?
Muy bien, muy bien. El alcalde Zamora me dijo el viernes que les fue bastante bien. En el caso de la agenda de la prefectura, ¿cómo les fue? Muy bien, muy bien, muy bien. Fíjese, el caso de la provincia de La Suay y la ciudad de Cuenca es un caso excepcional, porque el trabajo articulado que estamos haciendo con las autoridades locales, con el propio alcalde de Cuenca, al final del día da sus resultados, da sus frutos. En el feriado de noviembre, que es un feriado especial para Cuenca, Cuenca estaba llena, copada, no había un solo espacio libre en términos de hospedaje, en términos de cantidad de turistas, y en buena hora. En el mes de diciembre, el municipio le hizo una buena apuesta también, colocando una serie de luces en torno al tema navideño, a la ciudad de Cuenca, y también teníamos un pico alto de turistas. Llegó enero y lamentablemente ese pico cayó estrepitosamente luego de la crisis de seguridad. Y hoy nuevamente hicimos una buena apuesta con todos los gobiernos municipales, yo no puedo decir lo contrario. En este caso, para este año, para el carnaval, la prefectura trabajó con los municipios locales, con el municipio de Paute, con el municipio de Gualaceo, con el municipio de Cuenca, con el municipio de Sixic, de Santa Isabel, de Chordelec, de Sevilla, Huachapara, El Pan, con todos los municipios. Y logramos hacer una agenda de cerca de 90 eventos para el feriado de carnaval. Esos 90 eventos, nosotros hicimos una medición y tuvimos cerca de más de 300.000 personas que estuvieron presentes en esos 90 eventos. Pero ¿cuánto fue la inversión? ¿Cuánto representó eso? Bueno, en el caso de la prefectura fueron alrededor de $150.000, firmando convenios con los municipios y un proceso de contratación directo de 60. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque hay sectores que dicen cómo es que los gobiernos locales dicen que no tienen plata y en cambio destinan recursos para este tipo de actividades. Claro. Por eso justamente el trabajo que se hizo fue un trabajo articulado con los municipios. Los municipios pusieron parte de su presupuesto, la prefectura apoyó con algo más de presupuesto y logramos sacar cerca de 90 eventos. ¿Pero qué significa eso? Significa un retorno de la inversión en términos económicos que puede estar valorado en alrededor de $30 millones, Fabricio. Es decir, si usted invierte $500,000, usted tiene 30 de retorno en términos económicos. Y de manera directa, nosotros trabajamos con 1.600 feriantes, que son pequeños emprendedores en esos 90 eventos de la prefectura. Y el volumen de ventas que se registró fueron de alrededor de $400.000 para esos 1.600 feriantes. Entonces, bajo todo punto de vista, es totalmente rentable en términos económicos las inversiones que se pueden realizar en el ámbito local de manera conjunta para poder lograr ese tipo de resultados. Entonces, este es un trabajo importante que lo realizamos articuladamente con las autoridades y eso es un plus adicional. No sé en otras provincias cómo funcione, pero aquí hemos entendido, al menos los azuayos, los cuencanos, que la única forma de poder salir adelante en esta provincia es juntándonos, es sumando sobre los pequeños presupuestos o los nulos o los descuentos presupuestos en favor precisamente del desarrollo de nuestros pueblos. Perfecto. Finalmente, usted obviamente es una figura de Revolución Ciudadana. Sin duda. Ha comenzado el camino de cara a las elecciones del próximo año. Y ya aparecen otras precandidaturas, la de Carlos Rabascal, que fue candidato a la vicepresidencia en binomio con Andrés Arauz en 2021, la de Pedro Granja, que ha sido anunciada por el Partido Socialista. ¿Cómo ven ustedes esas precandidaturas en función de que pertenecen, en teoría, a la misma tendencia ideológica o al mismo nicho ideológico de Revolución Ciudadana? Bueno, en este momento preelectoral, digamos, están en su legítimo derecho, ¿no? Yo no soy quien para criticarles que puedan tener una opción electoral. Será al final el pueblo ecuatoriano el que define. ¿Por qué no denuncia esas candidaturas? No. Porque el fin de semana hubo críticas a Pedro Granja y se han generado críticas en las últimas 2 semanas a la precandidatura de Rabascal. Mire, yo creo que es muy temprano, pero si ellos deciden hacerlo, bueno, están en su legítimo derecho. Yo creo que en términos ya políticos, creo que una posibilidad de poder tener un aglutinamiento de las fuerzas progresistas puede tener mejores resultados. O sea, yo, por ejemplo, le soy sincero, lo he dicho alguna vez incluso a Carlos Rabascal, le dije, mire, si es que tú eres candidato por la Revolución Ciudadana, puedes tener una opción.
Si no es candidato por la Revolución Ciudadana, lamentablemente no veo esa opción electoral. En el caso de Pedro Granja no he tenido la posibilidad de conversar con él. Sin embargo, el análisis puede ir por el mismo concepto. Yo creo que si es que desde el centro hacia la izquierda se puede armar un buen bloque progresista, creo que puede haber una buena opción. Pero eso también depende de Revolución Ciudadana, de que se abra justamente esas alianzas. Y una de las críticas que ustedes han recibido es que no son permeables a abrirse, a dialogar y a concordar con determinados sectores. No, puede ser. Mi criterio personal, y lo he dicho incluso al interior de la organización política, es mirar con mayor generosidad el quehacer político, con mayor apertura el quehacer político. En el caso de la provincia de La Suay, las últimas elecciones, Fabricio, que yo recuerdo desde el 2017, Fabricio, yo he propiciado en lo local alianzas. Siempre la Revolución Ciudadana ha salido bajo un paraguas mucho más grande, incluso con críticas al interior de la Revolución Ciudadana. Pero vea los resultados. Bueno, de alguna u otra forma, hoy estamos al frente del gobierno provincial de La Suay. En la última elección sacamos 2 asambleístas, la primera fuerza política a nivel de la asamblea, en el caso de la provincia de La Suay. Es decir, yo siempre he mirado a la política con generosidad. A veces no hemos sido recíprocos, sí puede ser. Ha habido el fantasma incluso de la traición, también puede ser. Pero créanme que a la gente que actúa con esa apertura, con esa visión generosamente, siempre le va bien. ¿Con Surgentes sigue la alianza con Revolución Ciudadana o ya no? Bueno, hay un asambleísta de Surgentes, Leonardo Berresueta, que es parte del bloque de la Revolución Ciudadana. Entonces esa alianza se mantiene. Sí, digamos, él sigue votando conforme lo que le estipula la bancada de la Revolución Ciudadana en buena hora. A mí me parece que eso es lo correcto. Correcto, perfecto. Gracias por el tiempo. A ustedes, gracias, Fabricio. Muchas gracias, muy amable. Se queda en este entorno mágico que tenemos aquí en la provincia de La Suay. Sería el sol. Al fondo, escuchar a unos pajaritos que todos los días nos alegran nuestro trabajo. Muchas gracias. Al prefecto de la provincia de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, aquí en A Primera Hora, 7:39. Voy a la pausa. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.